Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliamos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Otros Entregables Podcast. Estamos muy entusiasmadas esta sesión porque estamos inaugurando la serie de capítulos que va sobre conversaciones. Y para recordar un poco sobre qué va Conversaciones, es una serie de tal cual eso, conversaciones, pero aquí lo importante más que la historia, digamos, de la persona invitada o de la persona que está contando esta historia, lo que importa más es el tema y las discusiones que se dan en torno al tema. Entonces, si hacemos esta analogía de la mesa, la conversación sería como esta mesa donde está el tema y luego nosotros, como personas que estamos discutiendo en este momento, somos quienes orbitamos alrededor de esta mesa o del tema. Hola, muchas gracias por escucharnos. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Hernández. Alex, desde hace tiempo ya queríamos conversar contigo y justo fue porque en la galería donde yo trabajo, pues acudiste con tus alumnos de la Ibero y varias de las reflexiones que teníamos son estas otras maneras de ejercer la práctica arquitectónica, ¿no? En ese caso, pues era una práctica más de la exposición de la arquitectura y justo hablábamos con tus alumnos sobre eso, ¿no? Como de, oigan, se han cuestionado estas nuevas maneras que pueden tener de emprender y de pues, llevar su vida profesional, ¿no? Y justo comentábamos que no siempre va a ser que vas a terminar la carrera, vas a sentarte en tu escritorio y vas a hacer miles de proyectos, ¿no? Sino que también justo por cómo se están dando las circunstancias actualmente, pues se da pie al nacimiento a otras alternativas, ¿no? Entonces, pues por los comentarios que hiciste ese día, justo pensamos como de, es que Alex va a estar buenísimo, como que está en la misma sintonía de estos otros entregables. Entonces, pues bienvenido, Alex. Me gustaría que nos contaras un poquito como de lo que haces y de tus intereses, ¿no? No, gracias por la invitación. Bueno, básicamente diría que hoy en día me dedico a dos cosas. Soy el director editorial de Arquina, entonces edito una revista y el sitio web, con todo lo que implica eso de seleccionar qué va a salir, desde proyectos hasta textos, la parte, digamos, de talacha editorial, de ver que estén bien hechos, bien escritos, que cuenten bien las historias, que todo salga bien en la revista y en la web. Y por otro lado, con eso de acompañar a mis alumnos a la exposición donde tú estabas, pues doy clases ahorita en 2 escuelas, a nivel de licenciatura en centro, que acaba de empezar la carrera de arquitectura, están en el segundo año, empezando el segundo año, y yo estoy empezando con ellos, con los de tercer semestre, que es divertido para mí, interesante. Creo que es la primera vez que me enfrento a alumnos tan jóvenes, digamos, tan al principio de la carrera. ¿Y es la clase de taller? No, es la clase de comillas, historia y teoría. Y en la Ibero sí, taller en taller vertical, que es quinto, sexto y séptimo semestre. Y además en una maestría también de vivienda en centro. Entonces, son las clases que tengo. Y ya, y de repente lo que sale ahí de otras cosas, ¿no? Ok. Sí, de hecho, parte de la anécdota, o sea, complementando un poco la anécdota, Karina me contó esto de cuándo fueron y que fue muy interesante la plática. Y yo justo esa semana también me había comprado el libro de... ¿Es aprender arquitectura o enseñar arquitectura? Bueno, pero o sea, precisamente esas son las reflexiones. Y le dije, qué bueno que finalmente sucedió esto, porque yo estaba leyendo el libro también. Y creo que hay muchas de las conversaciones que podemos tener que pueden girar en torno también a un poco a la academia, pero en este caso creemos que hay 2 áreas principales en las que nos gustaría ir platicando, que es sobre lo que haces o hacemos el día de hoy y cómo también eso se liga tanto a nuestra formación, que son 3, o sea, somos de 3 universidades diferentes, incluso yo soy de otro país. Y luego, también ligado a la formación, está el rol de la academia hoy y cómo también nosotras eventualmente hemos sido parte. Tú ya nos contaste ahora, antes de comenzar la conversación, que lleva 24 años siendo parte también de la formación de futuros profesionales.
Entonces creo que va a ir más o menos en esos dos ejes la conversación. Y una pregunta que hacíamos, o sea, nos gusta ir haciendo en un principio es si te consideras arquitecto. Depende de la hora del día o el día. No, me gusta un poco también por provocación, si quieres, cuando, en inglés funciona mejor cuando tengo que presentarme former architect, ¿no? Ex arquitecto. Sí, o sea, me considero arquitecto porque estudio arquitectura, porque estoy todo el día y desde hace años metido en temas de arquitectura, pensando temas de arquitectura, escribiendo a partir de eso, diseño de edificios que se han construido, unos, otros no. A veces tengo que ver con temas así muy prácticos, muy pragmáticos, pocas veces ya ahora, digamos, del diseño y hechura de edificios, pocas veces un poco porque, bueno, ahorita decimos por qué, por varias razones. Y sí creo que hay un juego que todos los que terminamos en algo que no tiene que ver directamente con la producción del entorno construido, para decirlo de esa manera, pero que seguimos defendiendo por momentos, digo yo por momentos, porque a veces sí, yo soy ex arquitecto, nuestra posición, nuestra condición de arquitectos, hay un juego que estamos haciendo entre qué sí es arquitectura y qué no es arquitectura. Creo Conversación de todos los tiempos, ¿no? Sí, o sea, eso es un tema que no es que iba a decir que no está resuelto, no sé si se tenga que resolver en algún momento. Creo que ese cuestionarse qué es, qué no es, cuándo es, por qué sí, por qué no, es parte de una disciplina curiosa. Hernán es el director de SciArc. Él dice que es la única profesión que él conozca que se hace esta pregunta constantemente. Dice, yo no veo a los médicos, a los abogados, a los contadores, preguntarse qué es la medicina, ¿no? Sí, ¿Qué es? sí. En cambio nosotros, ¿qué es la arquitectura? ¿No? Es todo el tiempo es preguntarse qué es. Ajá. Y a lo mejor en preguntarse se define un poco la condición misma de la práctica, ¿no? De lo que es. Y ahorita porque mañana, para los que nos oigan en un futuro, mañana domingo 1 de octubre, será el Día del Arquitecto en México, ¿no? No sé qué se le ocurrió inventar, ¿no? Para celebrarnos, festejarnos. Aparte es un abuso, ¿no? Porque en México los arquitectos acostumbran el 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz, el Día de los obreros de la construcción, el Día de los albañiles, colgarse la medallita de que es de los arquitectos y se festejan indebidamente. Y luego, el 1 de octubre, se vuelven a festejar. Pero ahí solo los arquitectos, solo los ahí arquitectos. ya no está. Eso es parte de la profesión, ¿no? Doble fiesta. Doble, sí. Y querer acapararlo todo. Exacto. Exacto. Bueno, estaba, para preparar un texto sobre eso para mañana en la web, estaba releyendo las introducciones de un trío de libros que se plantean la pregunta de la historia de la profesión y demás. Y está esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tomamos esa posición de pronto en un contexto que es totalmente distinto al del origen de la profesión de arquitecto, ¿no? Digamos, si uno de los libros plantea el origen etimológico del arquitecto, que es básicamente el supervisor, ¿no? El maestro de obras, es el jefe de los constructores, el que toma distancia para supervisar el proceso de construcción en edificios públicos, entre los griegos, ¿no? En edificios públicos o de una complejidad que requieran este personaje, ¿no? Porque si no, pues no hace falta el coordinador, el supervisor, solo cuando el edificio lo requiere. Y es una posición que puede leerse, bueno, originariamente, en el origen etimológico, puede leerse como técnica, o sea, hace falta alguien que toma distancia para ver esto, porque son muchas personas haciendo muchas cosas y si alguien no lo coordina, pues nos perdemos. Pero también jerárquico, ¿no? O sea, porque hay un momento que esa distancia, que es meramente operativa, cobra un papel de, bueno, yo soy el que los estoy viendo a todos, ¿no? Y yo soy el más importante. Y de ahí nos hemos ido construyendo a lo largo de siglos, milenios ya, una posición social específica, ¿no? Buscando somos también, bueno, como profesión, es una profesión que hemos construido, somos constructores, ¿no? Hemos construido el andamiaje para estar en una posición socioeconómica y sociopolítica más importante que la que originalmente teníamos, ¿no? O sea, siempre cercanos al poder, porque sí, construyes templos, no sé qué, ¿verdad? Pero de separarnos y tomar mucha distancia de los artesanos, o sea, no somos carpinteros, no somos alfareros, no somos albañiles, o sea, tomamos distancia de la gente que hace cosas para construir el entorno, porque nosotros lo pensamos, se supone. Sí, se supone.
Y ya que tomamos esa distancia, ahora pues a partir de ahí es como que defender esa posición. Pero la realidad es que yo creo que el 10% de la gente que estamos en esta cosa de la arquitectura realmente tiene esa posición, ¿no? El resto estamos, o están, digo, no voy a poner un saco que no me corresponde, pero en unas faenas y talachas y trabajos a veces mal pagados, a veces precarizados, a veces ni siquiera reconocidos, que no son esa imagen del arquitecto autor, estrella, ¿no? Con poder. No, y de hecho, como qué bueno que tocas ese tema, porque era parte para preparar pláticas o documentos que hemos hecho nosotras sobre, bueno, tanto otros entregables como intereses personales que tenemos. Había estado estudiando algunas estadísticas sobre, por ejemplo, lo de autoconstrucción en México, pero también estaba los datos de a qué nos dedicamos, o bueno, cuál es nuestra figura económica como arquitecto, que están registradas en México, que eran como 300.000 alrededor actualmente, y solo un 12% tiene capacidad de emplear a otros. Luego era alrededor de un 20 y tanto por ciento que trabajaba de forma independiente, y eran más del 60% los que estamos finalmente trabajando para otras personas. Somos arquitectos asalariados finalmente. Sí, sí. Y entonces era también parte de lo que nos motivó a hacer esta plataforma, era ver que de nuestras amistades, no sé si tenemos algunas que puedan tener la capacidad de emplear a otras personas. Sí, O sea, creo... algunos sí, algunos no, pero sí es como cuestionar, bueno, sales de la carrera, tienes un montón de posibilidades, pero sigue estando esta cosa aspiracional de la arquitectura de autor, ¿no? Sí, de construir estos edificios civiles enormes o la casa con grandes presupuestos. Y que va a ser premiada. Que va a ser premiado y llegas a la realidad y algunos sí lo logran, pero lo estamos viendo en porcentajes, ¿no? Sí. Alrededor del 10%. Y entonces, ¿qué hacemos los demás? ¿No? Pero ahorita dices un montón de posibilidades. Ustedes cuando salen de la escuela, ¿cuáles eran ese montón de posibilidades que tienen enfrente? No, eran muy pocas las posibilidades que tenía, ¿no? No. O sea, a mí, por ejemplo, siempre o sea, yo sentía que la universidad sí estudiando arquitectura, como que tocas muchos temas, ¿no? O sea, decía Cami, desde ecología, algo de biología, anatomía, pero filosofía, pero historia, pero cálculo, Y entonces, yo me acuerdo que algunos ingenieros nos decían, es que los arquitectos son aprendices de todo, pero maestros de nada. O sea, ese era típico tiro por viaje que los ingenieros nos decían eso. Y de cierta manera, pues sí, tocamos muchas cosas. Entonces, yo en la carrera sí no sentía que quería estar proyectando y construyendo así. Entonces, yo como que sí me había metido más en este rollo de, pues, porque mi papá también me decía mucho, es que vas a salir de la carrera y tienes que estar en obra, y tienes que saber obra, y con los albañiles, y yo decía, tal vez no, o sea, yo decía como de, pues es que según yo puedo trabajar en una revista, como que medio o sea, como que eso era lo que yo veía como una posibilidad que hacía que no tenía que estar en la caja de construir. A ver, yo estudié en provincia la mayor parte de mi carrera, y sí, algunos compañeros sí se han dedicado a eso, sí construyen y tienen sus clientes y muy bien, pero creo que habemos otros que yo siempre decía, quiero hacer algo como de historia. Y entonces me metí a internet y veía y medio escribía para un blog y hacía como cosas, pero como que creía que mi ingreso fuerte siempre iba a estar atado a diseñar y construir y que ya de por ahí iba a tener como escribir para una revista o hacer cosas, pero como que de repente sí tenía medio mapeadas las cosas, pero no era claro, no había tantos como modelos a seguir, eran muy contados, ¿no? Para mí el 10% eran esos. Como lo que aspirabas. Y era lo que aspirabas a tener como ingreso principal. Sí. O sea, a mí me pasó que o sea, yo nunca pensé la posibilidad, como, o sea, Karina sí, y no sé, ya escucharemos tu historia, pero de publicar o ser como editora o algo. Yo lo único que veía como posibilidad era, obviamente, había que trabajar en una oficina y aprender lo que es ser realmente arquitecto. Y la otra era la docencia y la investigación. O sea, eso sí, yo creo que para mí fue como un parteaguas en mi formación profesional, porque allá, en el momento que yo estudié, al menos el programa curricular,
más o menos a la mitad de la carrera, había un semestre que ya no era taller de proyecto tradicional, sino que era taller de investigación. Y ahí fue cuando dije como, creo que ya entendí porque pasé por una crisis que no me gustaba la carrera, esto sí me gusta. Y desde ahí ya comencé a acercarme a profesores, era ayudante de varios cursos y dije como, creo que mi camino va por allá. Pero al momento de titularme me asusté de sentir, pero, o sea, si voy hacia allá nunca voy a aprender a ser arquitecta realmente. Entonces viajé y me vine para acá y aquí he estado trabajando en oficinas casi todo el tiempo y porque sentía que tenía que aprender a realmente ser arquitecta y estar en una oficina. Sí, hasta que ya vino una crisis y ya no quiero eso. Pero sí pasa que al salir son bien limitadas las posibilidades, creo que tiene. Y que en parte también la academia va limitando esas posibilidades, creo yo. No sé qué opinas tú. Bueno, creo que hablamos de muchas cosas. Yo creo que, por un lado, creo que la arquitectura como disciplina y desde la academia, desde las escuelas, pero se extiende más allá de las escuelas, como todo el gremio, como se imagina y demás, hemos construido una serie de ficciones, que las ficciones no necesariamente son falsas, y no necesariamente son malas. O sea, toda nuestra historia humana está construida a partir de ficciones, ¿no? Pero algunas de esas ficciones sí pueden llegar a caer en la falsedad o en la farsa o en el engaño. Y en la arquitectura creo que hay mucho de eso. O sea, creo que en la arquitectura, cuando no nos ponemos claramente a decir de qué se tratan las cosas, cómo funcionan, estamos o autoengañándonos o engañando a otros. Sí. Por ejemplo, en las escuelas, cuando no le decimos claramente a los 50, 60, 70 alumnos que tengas en una clase, o 30, los que sean, también dependiendo de las condiciones socioeconómicas, en qué escuela, en qué lugar y demás, cuando les explicamos qué es lo que implica tener un despacho y hacer un concurso o no tener clientes, cuando les explicamos eso, que no todos, no es que vayan a poder en el sentido que tengan las capacidades intelectuales o lo que tú quieras, sino que el tipo de recursos materiales, de relaciones sociales y demás, todo lo que implica eso, no todo el mundo lo tiene a la mano, no todo el mundo está entrenado para eso, no todo el mundo viene de una familia que ya tiene los amigos que van a ser clientes, ¿no? Sí. Sino cuando no explicamos eso, estamos alimentando otra vez el mito del arquitecto creador, del arquitecto no sé cuánto, que a lo mejor, si ese es cierto, o sea, si el arquitecto, el único arquitecto es el que diseña, el que produce edificios no sé cuánto, entonces deberíamos de cerrar, no sé, como el 80% de las escuelas, reducir la matrícula y decir, solamente tenemos espacio para esta cantidad de estudiantes y ya. O si no abrimos el campo, decimos, también puede ser arquitecto el que hace Pero ese también el que hace nos imaginamos, y otra vez viene esa cosa de, pues sí, uno puede ser arquitecto siendo curador, editor de una revista, historiador, investigador, docente, escenógrafo, y así, ¿saben? Pero puede ser arquitecto vendiendo muebles de baño en una tienda, puede ser arquitecto vendiendo alfombras en una tienda, puede ser arquitecto revisando planos en la delegación, y ahí es cuando, es que yo no quiero hacer eso, ¿no? Eso, yo es una profesión creativa, y por lo menos pues, eso sí, pero eso no. Entonces cerramos otra vez, o sea, hay una como jerarquía social que implica que si tú estudias arquitectura y terminas en un trabajo burocrático, pero ni siquiera burocrático de que diseñes edificios para la delegación, sino que firmas planos, los revisas y los firmas, estás en una posición, aunque es una posición de poder, porque decir es que se construye y que no, esa es una posición que dentro del gremio se ve como que, sí. ¿Te acuerdas de fulanito, fulanita? ¿Sabes dónde terminó? Terminó firmando planos en la delegación o terminó vendiendo muebles para baño en no sé dónde, ¿no? Y juzgamos que eso es un escalafón menor. Y eso es otra vez otra parte del autoengaño de la disciplina, ¿no? Sí. O una de dos, si asumimos que arquitecto solo es Norman Foster, entonces cerramos escuelas y limitemos, porque no puede haber muchos Norman Fosters, no por el talento, porque tampoco, tal vez es una ficción, sino por cantidad de producción, o sea, porque ya todos los aeropuertos que hay que hacer en el mundo ya los hizo Norman Foster, ya no hay más aeropuertos que hacer, ¿no? Para 2 o 3 más que hacer. O hacemos eso, o reconocemos que esas otras formas de hacer algo también tienen que ver con la arquitectura. Y entonces empezamos a pensar en esto que decía hace rato de que sabemos de todo, pero a medias, que también es un término de Hernán, ¿no? Que somos generalistas, ¿no? Y esto asumimos, y creo que sí, que puede ser un fuerte, ¿no? O sea, esta capacidad de
Y es un tema clásico. O sea, los tratadistas del Renacimiento revisaban a Vitruvio para decir la capacidad del arquitecto es la de juzgar o tomar decisiones sobre cosas de las que sabe menos que aquellos a los que está juzgando, ¿no? Traduzcámoslos a términos de obra. Es evidente, aunque hay arquitectos que no lo aceptan o no lo creen, pero es evidente que sabemos menos de plomería que el plomero, menos de carpintería que el carpintero, menos de albañilería que el albañil, menos de herrería que el herrero. Pero tenemos que tener cierta capacidad para juzgar todo eso que hacen en relación a un objetivo conjunto que a lo mejor ellos no tienen a la vista por entrenamiento, por forma de ver, lo que tú quieras. Sí. Eso sí puede ser una ventaja, cierta ventaja de esta profesión que te enseña a ser generalista y a estructurar esos conocimientos en vistas de un objetivo coherente, digamos, ¿no? Pero si esa forma de operar no la establecemos claramente como el objetivo, lo que pasa en las escuelas, y que puede resultar en que tú termines trabajando en A, B, C o D cosas, y rompemos esa jerarquía, aparte clasista, ¿no? Es decir, tú terminas en ese trabajo, tú no eres como nosotros. Si no rompemos con eso, entonces seguimos en esta farsa de cuándo sí eres arquitecto y cuándo no eres arquitecto, ¿no? Sí, creo que eso de... O sea, lo que dice de generalista, ¿quién lo mencionó? Hernán, el director de SciArc. Ah, él mismo. Sí, okay. sí. Porque sí, creo que en mi escuela se hablaba un poco más de... Bueno, que los arquitectos sabemos mucho... No, ¿cómo es? Sabemos mucho de poco y poco de mucho, algo así. O sea, como de no ser... Poco de mucho. Y que creo que hay algo que sí se mantiene en común y no sé, sería interesante tal vez ver de nuestros 3 orígenes diferentes, que tenemos esa capacidad tal vez de mirar un panorama más amplio. Lo que pasa, no sé en su formación, me imagino que también, digo yo, llevo ahora ya, por supuesto, muchos más años dando del lado de los profesores o de los que dan clases que de los que tomaron clases, pero acordándome de cuando tomaba clases y pensando en ahora en las escuelas, ese patrón es el que construimos y reproducimos en las escuelas. Sí. O sea, en las escuelas, insistimos, yo lo he oído N cantidad de veces y lo he pensado e inconscientemente trabajo así, proyectos o taller, como se llaman en cada escuela, es el eje vertebral, la columna, el centro de la educación, ¿no? Entonces eso, y todo lo demás es adyacente, ¿no? Y se le pega. Y todo lo demás aparte es menor y depende, ¿no? Los de historia y teoría son menores, pero como son raros y saben y pueden decirte cosas que te dejen en ridículo, entonces medio los respetas. Pero los que son de estructuras y de no sé qué, instalaciones hidráulicas, dices, esos ni son arquitectos, ¿no? A veces en las escuelas ni siquiera son arquitectos que nos enseñan, ¿no? Es un ingeniero, es bla, bla, bla. Y otras materias todavía más, no sé, ya ni me acuerdo lo que es, cosas que aparte entiendo que tienes que saber medio, pero yo no sé ya ahora para qué las tuve que pasar en la escuela, pero que tienes que hacer los cálculos de cuantificar materiales y cosas y todo eso. Todavía se ve como que eso yo no lo voy a hacer, ¿no? Tú como alumno lo piensas y cuando llegas al taller de proyectos, tus profesores ahí que son los estelares de la escuela, se supone, ¿no? Sí, o sea, ninguna escuela presume al señor que da las clases de costos y cuantificación, ¿no? Presumen al de proyectos. Y el de proyectos va a decir, ay, eso es... Así como que eso es marginal. Entonces construimos este esquema donde todo eso, toda esa capacidad de ser generalista está cancelada, digamos, desde la misma estructura de las escuelas. Y no es nuevo. O sea, cuando Gropius funda la Bauhaus, la funda con la idea de que recuperemos esta idea integral del diseño, no sé qué, no sé cuánto, está un poco que quería hacer, digamos, unificar, pero también tiene su paradoja, ¿no? Entre ser moderna y la modernización de la industria, pero recuperando este ideal casi medieval, ¿no? De la producción de cosas, el artesano, bla, bla. Y cada taller de la Bauhaus tenía 2 profesores, ¿no? El Formmeister, el diseñador, y el otro, no me acuerdo, es Handwerkmeister o algo así, el que hace, ¿no? Sí. Entonces, si tú analizas la historia de la Bauhaus, todos sabemos o recordamos quién era Kandinsky, quién era Albers, quién era Moholy-Nagy, que eran los Formmeister, y al otro no sabemos ni idea, porque desde la Bauhaus estaban borrados, ¿no? Sí. Porque era un señor que sabía hacer las cosas muy bien, muy buenas, por eso tenemos los maravillosos muebles de la Bauhaus y todo eso, pero que nadie recuerda. Entonces, vamos con esa historia, la repetimos una y otra vez, de asumir que somos generalistas, que tanto importa el trabajo manual, el saber hacer las cosas, pero de solamente aplaudirle o recordar o ponerle
poner en nuestro altarcito de que yo quiero ser como él, al Moholy Nagy o al Kandinsky o al Foster y no al otro que no sé ni cómo se llama. Sí, o sea, tampoco lo podemos nombrar ahora. Y que si trasladamos esa misma historia narrativa que vemos desde la academia y la trasladamos a un sistema más mercantil, también pasa eso, ¿no? O sea, quienes ganan más dinero. De repente este trabajo de los estructuristas o de los ingenieros que hacen las instalaciones o de la luz y así, también como está un poco como medio mal visto, como todo es menos, entonces el costo de eso, los honorarios de las personas que se dedican a estas otras áreas, pues se ve un poco más reducido en quienes orquestan más o que diseñan, ¿no? Entonces también eso lleva a una problemática y por eso sigue perpetuando esta idea de tú vales menos. Claro. Y literalmente mi costo de tus servicios va a valer menos. Y dentro de un despacho, ahora que decías de cuántos somos arquitectos en México y demás, en estos días también me llegó por correo un informe del arquitecto con esos datos tomados de datos oficiales del gobierno, del Seguro Social y del Trabajo, no sé. Ahí decía que 147,000 personas, ¿no? Pero también ahí leí en otro lado que está cerca de los 300,000. O sea, son datos que depende también, porque depende que y depende de quién se considera arquitecto, ¿no? Porque según cierto, te preguntan, ¿tú qué haces? Vendo muebles para baño. Te ponen en que, no sé, no te ponen en arquitectura, ¿no? Entonces depende cómo sea. Son los arquitectos titulados. Exacto, cómo sean las preguntas para dar la respuesta, ¿no? Pero ahí dice que el promedio de ingreso mensual de estas 147,000 personas que están en el campo de arquitectura, urbanismo y no sé qué otra cosa, son 7,000 y cacho pesos. Que es un poquito, el promedio, según yo, el promedio de ingreso mensual en México de un trabajador son 6,000 pesos. Entonces, un poquito más. Y hay muchas preguntas allí. Una, ¿por qué tendría que ser mayor? ¿No? ¿Por qué tendría un arquitecto que ganar más que un carpintero, un plomero o un contador? O sea, porque es creativo, comillas. Pero también por el otro lado, ¿cuánto gana la cabeza, el que le da el nombre al despacho? ¿No? Fulanito de tal. Taller fulanito de tal. Ajá. Gana el doble, 14,000 al mes. Gana 5 veces eso, 35,000 al mes. Gana 10 veces eso, 70,000 al mes. O gana todavía más de 10 veces al mes. Y si tú tienes eso acepto y asumo y defiendo que eso es ideológico, en mi forma de pensar, si tú tienes una empresa, una compañía y contratas a alguien y tú por hacerlo, o sea, creo que cualquier forma de trabajo ya implica cierta explotación en el sentido que tú te quedas con una parte del trabajo. Estoy siendo muy marxista si quieren, pero te quedas con una parte del trabajo del otro. Sí, nosotros vendemos. Pero si tú ganas 10 veces más de tus empleados, es un nivel de explotación terrible, tremendo. Y así funciona la industria de la arquitectura en México. Así funciona, y gente que, yo diría gente que estimo y que conozco, seguramente así están en sus oficinas, o sea, ganan, y si se los planteas una de dos, o hacen cara de chin, sí, así es, ni modo, así es la vida, pues yo no puedo vivir con menos de 70,000 o de 140,000, que son 20 veces lo que gana el promedio al mes, o te van a salir peor con esto, sí, pero yo arriesgo, yo pongo el nombre, yo pongo el lugar, yo tengo que pagar. Que también en parte es cierto, ¿eh? Yo he visto de sus amigos, gente que en un mes, no sé qué cada mes, pero que han tenido que vender coches, no sé qué, para pagar la nómina o sea, sí es cierto eso, que hay un nivel de riesgo y más, pero a lo mejor porque tiene que ver que todo está mal desde el principio. Si tú tienes que vender tu coche para poderle pagar a gente que gana 10 veces menos que tú, hay algo podrido en ese nivel, en ese sistema, ¿no? Y que tendríamos que cambiar. La respuesta yo creo que la conocemos o la hemos visto, ¿no? Y o sea, no es la única, pero ahora que justo para Mextrópoli vino Gabriela, que es una de los miembros de la COL, esta cooperativa de arquitectos de Barcelona, es una respuesta. Es una oficina de 13, donde los 13 son iguales, donde los 13 son socios, donde los 13 ganan los mismos, tienen el mismo poder de decisión y tienen el mismo reconocimiento por el trabajo que hacen, ¿no? Y la cooperativa puede ser de 13 o de 10 o de 5 o de 6, que en el caso de ellos, y ella lo cuenta, en muchos casos en Europa, pero sobre todo en España, se derivan de la crisis económica. No hay manera, o no había manera, y creo que sigue no habiendo manera para muchos, de seguir sosteniendo este modelo del despacho donde yo soy el dueño, el que paga la renta, el que paga no sé cuánto, el que paga los empleados, no sé qué, no sé cuánto. No me da para eso.
Entonces mejor entre nosotros 4, 5, 20 que salimos de la escuela, hacemos una oficina y hacemos cosas. Y también implica interesarse por otras cosas distintas a las que a las del otro modelo de arquitectos, ¿no? Pero ya me robé la palabra mucho tiempo. Es que siento que, o sea, me quedé pensando en muchas cosas, no sé si te pasó lo mismo, pero, o sea, bueno, en parte sí, todos vendemos nuestra fuerza de trabajo, o sea, ya, como partiendo de eso, como ya está jodido todo. Y luego, el ganar tanto dinero más, obviamente está mucho peor. Y esto de las cooperativas, me acuerdo que en algún momento parte de estas frustraciones, incomodidades, no saber qué hacer con Karina, siempre nos íbamos más hacia un lado como, no sé, hay que hacer un sindicato, hay que como, no sé, ver alguna manera de hacer esto más formal. Y luego nos enteramos por otro amigo que es suizo, porque también parte de trabajar en todas estas oficinas, conoce mucha gente de muchos lugares, o sea, yo incluida. Y que decía que en Suiza, o bueno, yo no lo entendí muy bien en ese momento, pero había una figura como de cooperativa de arquitectos, donde tú como oficina de arquitectura quieres contratar a alguien y contratas como a la cooperativa. Y la cooperativa es la que se encarga finalmente de resolver todos los temas laborales, legales, prestaciones, etcétera, del trabajador, en vez de tú contratar directamente a Pepito o a quien sea. Y ese tipo de cosas siento que ayudan, o bueno, tal vez funcionan también en estos países como que están en otro nivel de estado de bienestar. Pero hay algo de que tal vez se puede ir haciendo, de ir encontrando maneras de adaptarse al sistema sin necesariamente romperlo porque no podemos hacerlo. O sea, finalmente igual, bueno, sé que es parte también de las tácticas y que lo que finalmente nos encerramos en, bueno, no se puede hacer nada, mejor cada uno vela por sí mismo, yo voy a negociar con mi jefe el sueldo que yo tengo y qué me importa si mi compañero gana la mitad que yo, no me importa porque yo estoy bien aquí en este trabajo y ya. Sí. Pero es parte de ir abriendo un poco la discusión también y creo que es algo que nos gustaría, quiero creer a ambas, ir abriendo también estas discusiones sobre cuánto nos pagan, qué prestaciones tenemos, por qué es tan explotada la disciplina aquí, y no solo en México, pero también es algo de... Casi que gremial también. Sí. Porque... No, sí. Sí, creo que el peligro de que desde que estamos en la universidad pues se siga como aspirando a esta arquitectura de autor, decanta en que cuando salimos queremos aprender de este maestro. Y entonces al querer aprender de este maestro, pues abaratamos nuestra mano de obra, bajamos nuestros estándares de prestaciones y de derechos, que son derechos, pero que como te venden esta idea de, pues es que somos un taller más entre una familia. Pues sí, es peligroso porque pasan los años, ya me voy a escuchar medio señora, pero te das cuenta que pues invertiste mucho tiempo en algo que no fue tan recíproco y que hasta cae, y que creo que muchos arquitectos nos pone nerviosos como decir, es que fui parte de un abuso friendly, ¿no? Claro, o sea, como que no te das cuenta, y al final de cuentas sí aprendes muchas cosas, pero creo que justo hablando de estas diferencias de como generacionales, ahora a unos alumnos que tuve este año les preguntaba, oigan, ¿ustedes qué aspiraciones tienen de salir de la carrera? ¿Qué quieren hacer? Y muchos eran así, yo tengo muy claro que no quiero trabajar en un despacho, porque ya han escuchado esto de que pues hay ciertos abusos, explotación, bla, 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 y que tienen que estar en una oficina mucho tiempo. Y creo que ya se están abriendo más hacia, oye, entre 5 vamos a hacer algo, y entonces como que va girando más hacia la cooperativa, pero creo que ya cuando estemos viendo lo de la cooperativa, pues bueno, también es como una resistencia. Sí. Y a ver qué tanto también el sistema lo permite, ¿no? Porque creo que hasta ahora es donde vamos a estar viendo esos cambios. Sí. Y a ver si eso también contribuye a que las maneras en las que ejercemos la arquitectura sea más como comunitaria, no tan jerárquica, que también se tendría que ver reflejado en el tipo de edificios, ¿no? Sí. Como que estoy como curiosa de ver cómo va a estar siendo esto que veo que ya se están planteando estas nuevas generaciones. Creo que va a estar
interesante, está siendo ya interesante. Es que ahora que dice, también, otra vez también, igual que ustedes, me quedan muchas cosas en la cabeza, pero a ver si me acuerdo de todo. Primero, o sea, eso que planteas, si es una duda, y me surgió tratando de escribir algo que todavía no acabo, lo que les platicaba hace rato, ¿puede un despacho donde los que están arriba son ciegos o defienden esta estructura jerárquica de ganar 10 veces más que los que trabajan para ellos, presumir que hace una arquitectura social para la gente, incluyente? O sea, puedes hacer eso si dentro de tu misma oficina eres ciego o cínicamente sostienes un modelo de exclusión y de jerarquía. Yo creo que no. Yo creo que lo que haces es una escenografía. Cínicamente puede. Sí. Como que- Y es algo también, esto, que es otro discurso también cínico y que no entiendo. Esto de, bueno, es que sí, digo, no entiendo, pero entiendo la lógica de decir, chin, va a venir a mi oficina alguien que todavía no sabe cómo dibujar, no sabe todas esas cosas, tiene que aprender. Yo tengo que invertir en que aprenda todo eso, invertir entre comillas, bla, 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 bla. Pero entonces el discurso es, si seguimos diciendo que sales de la escuela y no sabes nada y necesitas pasar 2, 3, 4, 5 años en una oficina para aprender, pues entonces sentémonos como gremio y digo, ¿saben qué? Esta carrera se aprende en 10 años, no en 5. Y ni modo, hay que cambiar y que los alumnos sepan que cuando entran van a pasar 10 años en la escuela en este formato. No que van a tener que después ir a otra oficina, que es una escuela donde aprenden no sé cuánto, pero que eso no está, o sea, no somos honestos como gremio y como academia, ¿no? O sea, entras a la escuela y te va a decir alguien, el director, no sé qué, aquí van a pasar 5 años, pero no van a aprender lo suficiente. Eso es lo que decimos nosotros atrás de ustedes, o sea, no se lo decimos en la cara a alumnos, pero no van a aprender lo suficiente, y para aprender lo que les hace falta, van a pasar otros 5 años trabajando por un sueldo miserable, precariamente, incluso a veces en algunas oficinas sin que les paguen, para aprender lo que les hace falta. Yo creo que si les decimos a los alumnos, dirían, en el primer año dirían, no, güey, yo no te voy a pagar. Aparte, toda en una escuela pública, pues quién sabe, pero en una escuela privada que pagas, no sé, 10,000, 15,000, 30,000 o 40,000 pesos al mes. Quiero decir, te estoy pagando 40,000 pesos al mes para que veas que no voy a aprender lo suficiente en 5 años y que me voy a estudiar, no sé, otra cosa, ¿no? Sí. O sea, creo que todos, incluso los que no somos médicos, sabemos lo que exige esa profesión. Sabemos que pasa 5 años en medicina, creo que es internista, creo que la especialidad, y que es una carrera que invierte en un desgaste y trabajo físico e intelectual y dinero enorme. Y aunque creo que también es un robo, pero cuando vas con el doctor a una consulta y en 15 minutos te dice tómate esto y te receta un recibo de 1,000, 1,500 o 2,000 pesos por esos 15 minutos, sí haces una cara de me estás robando y te estás robando, pero sabes que hubo toda esa inversión antes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no somos claros de qué es lo que implica ser arquitecto? Y si implica todo esto, pues pónganos eso, ni modo. Para ser arquitecto va a ser como ser médico, ¿no? Tus 5 años, luego eres internista, luego no sé qué, y esos 10 años, a ver cómo le haces porque no vas a tener un ingreso suficiente para, no sé, siendo chilangos, para rentarte tu departamento en la Condesa, a menos que sean 25 amigos en un departamento de 3 recámaras. O hasta para recuperar tu inversión, ¿no? Sí. Desde pago de colegiatura, si es el caso, Sí. o de tiempo y emoción y toda la inversión que se ejerce durante 10 años, ¿no? Sí. Pero igual he escuchado, o sea, he tenido conversaciones con amistades de medicina, por ejemplo, y hay muchos que no quieren estudiar o no quieren trabajar en el sector público porque les pagan muy poco. Y ven que el tiempo que invirtieron, incluso, o sea, porque no estudiaron en universidad de paga, estudiaron en universidad pública, pero sí su tiempo de incluso 13 años de estar estudiando, ese tiempo le ponen un valor que ese valor económico no se los da el sistema público, o lo ven ellos como de esa manera. Y que entonces se van al sistema privado porque ahí sí pueden como retribuir esa inversión. Pero en el caso de la arquitectura, incluso pienso, invirtiéndole 13 años, no sé si, o sea, necesitas tener un capital social muy fuerte para lograr tener esa inversión aún así después de 13 años. No, en el caso de la medicina, que tampoco es que sea la profesión ideal, también tiene algo podrido en el centro, igual que seamos muy hamletianos, o algo está podrido, no en Dinamarca, en el mundo entero y en todas las cosas. Pero entre los médicos hay algo que pasa, que es interesante, que creo que entre arquitectos no sé cómo podría pasar, y creo que no es nada como, todos conocemos creo, el caso de médicos que tienen su práctica privada,
que operan en los hospitales más caros de México, que cobran un dineral y al mismo tiempo dedican tiempo a la salud pública, ¿no? Y trabajan sí. y entonces es como que mediar. O sea, ellos saben que aquí van a cobrar carísimo la consulta, carísimo la operación, pero luego un día o 2 días a la semana está operando en un hospital público por nada. Y ese modelo, que es como, digamos, es como que tratar de emparejar las cosas, no lo tenemos entre arquitectos, ¿no? Cuando lo tenemos, o sea, como de que, no sé, yo tengo una práctica de arquitectura, viene un terremoto y entonces voy a diseñar la casa para todos. Pues, ya, o sea, casi siempre es fantochería, ¿no? Porque es para publicar esa casa que yo hice para... O sea, no es realmente, o sea, ¿cuántos arquitectos en México son, no sé, Oscar Hagerman o Enrique Ortiz? O sea, ellos dos. Hay más, sí, pero es un porcentaje muy mínimo. Yo creo que hay un tema de otras de no querer aceptar cómo funciona. Creo, como decías hace rato, que el problema es que todo el sistema está así, cómo cambiamos todo el sistema. Hace rato dijiste, no podemos cambiar todo el sistema. Yo a veces o sea, no podemos, ni modo, estamos atrapados en este maldito sistema capitalista, bla, 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 pero lo podemos, si no cambiar, fracturar, ¿no? Fracturar. El otro día, la idea de la fractura de la falla es muy bonita y el otro día se lo oí contada muy bonito también a Andrés Jaque, el actual director de ONIN, de Columbia. Y al inicio de una serie de conferencias que tienen ahora, decía él que las conferencias muy bonitas se llaman affirmations, ¿no? Y es una serie de planteamientos críticos sobre el estado actual de la arquitectura, sobre ecología, racismo, clasismo, todos estos temas que antes no tratamos en la arquitectura, que decimos, y de repente es como la arquitectura es la mala del cuento, ¿no? Porque provoca exclusiones, racismo, clasismo, todo esto, y muchos arquitectos de cierta generación dicen, ¿por qué dicen eso? ¿No? Qué susto. Pero Andrés lo que decía es, toda esta crítica no es para desbaratar, sino para afirmar algo. Y es para fracturar, y en esas fracturas ver qué crece, ¿no? Ver qué puede crecer. Y esta imagen de que, sí, no podemos cambiar el sistema entero, es cierto, o parece cierto, o sea, que esta idea de hace un siglo todavía, o atrás, de la revolución absoluta, radical desde cero, nos da, o el sistema nos lavó el cerebro y nos hace pensar que no es posible, o realmente no es posible, pero ir resquebrajándolo, cambiando. Creo que, por ejemplo, las cooperativas hacen eso, ¿no? O sea, de repente, cosas como la COL, o los, ¿cómo se llaman los ingleses? Ay, se me fue ahorita, los que ganaron el premio Turner. Que vinieron también el año pasado a México, pero no me acuerdo, Assembly. Que grupos como esos, que son horizontales, colectivos, cooperativos, que trabajan de otra manera, empiecen a ganar terreno, o sea, que sí son marginales y demás, pero que de repente el mainstream, incluyéndome, o sea, porque yo soy editor de un medio que funciona, digamos, dentro de las lógicas y reglas del mainstream arquitectónico, volteamos a ver y decimos, hablemos de ellos, en que empecemos a hablar de lo que antes era marginal, de otra manera, y que lleva siendo marginal 60 años, ¿no? Porque se acaba de morir John Turner, el arquitecto anarquista inglés, que es central en el estudio de la arquitectura informal, como parte importante de la manera como los humanos respondemos al problema de habitar el mundo. El que ahora volteamos a ver eso, quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que está cambiando las cosas, a lo mejor demasiado lento. Yo ahorita soy optimista, del lado pesimista, demasiado lento para que el cambio lo vean ustedes o la generación que sigue o demás. A lo mejor es demasiado lento, pero sí hay posibilidades, creo, de esas pequeñas sacudidas, de abrir esas grietas. Sí. Creo que justo otros entregables surge como una esperanza, yo creo, de empezar a hablar de esto y un experimento de a ver qué sale. Pero sí con esta idea de, pues hay que resistir en todas estas narrativas que ya existen en la arquitectura, ¿no? De darle el valor a lo otro. Y que nosotros hacíamos esta analogía como de hablar de los vicios ocultos, como hablamos de los vicios ocultos de los edificios, de los vicios ocultos de la práctica arquitectónica. Y justo eso pues, nos ha llevado a que sí, entre más lo hablamos, mucha gente nos cuenta pues sus propias historias y sí nos damos cuenta de todo este hartazgo de repente que ya existe y que me da muchísimo gusto escuchar ya a las nuevas generaciones recién egresadas o quienes están estudiando que ya se les meten estas ideas y que creo que es bien importante también que ciertos sistemas como revistas o quienes hacen concursos, instituciones,
pues volteen a ver a este tipo de cooperativas, como dices, ¿no? O sea, ¿qué pasa que entonces, pues ya las cooperativas empiezan a ganar concursos que antes era inimaginable, porque para ellos les viene bien que gane este arquitecto de autor, ¿no? O sea, que tal con tales apellidos. Y entonces empiezan a ganar ellos, entonces ya desbalancean las cosas. Entonces, yo creo que se va a venir interesante. Incluso a nivel, ahora que es eso, me quedé pensando en dos casos, ya hay muchos más, por supuesto. Uno es, se me olvida el nombre por desgracia, pero la crítica de arquitectura del periódico Le Monde, cuando fue la exposición que fue en mayo, junio, exposición, mega exposición del trabajo de Norman Foster en el Pompidou, toda la obra de Norman Foster, lo que escribió ahí en el Le Monde, o sea, el periódico francés, ¿no? Fue bastante crítico de Foster, o sea, no fue, o sea, Foster, digamos, es el arquitecto que todo el mundo dice, wow, es perfecto, todo lo que hace está bien, nada falla, vuela aviones, lo que hace dibujos magníficos, y eso es cierto. Bueno, aunque hay edificios que luego se les cuela el agua y esas cosas, hay bastantes, pero eso es de historia, aquí no. Pero la crítica que hace ella, es decir, básicamente termina su texto diciendo que el Pompidou como institución había sido muy blanda con Foster, porque Foster es una arquitectura heroica, moderna, no sé qué, no sé cuánto, de una época que ya pasó, no es la arquitectura que necesitamos hoy. Entonces lo manda para atrás, ¿no? Es como diciendo, toda esta imagen del gran arquitecto, la parte de una arquitectura avanzada, high-tech, no sé cuánto, eso no es la arquitectura que necesitamos ahora. Y Oliver Wainwright, sí, o sea, y Oliver Wainwright, el crítico de arquitectura de The Guardian, pues periódico más de Le Monde, digamos, centro, el centro siempre es a la derecha. The Guardian, que es un periódico más supuestamente de izquierda, Oliver Wainwright también le hizo una crítica demoledora al último edificio de Eric Owen Moss en Los Ángeles, y constantemente hace ese tipo de críticas con argumentos que, digamos, para ser muy esquemático, la vieja guardia de la arquitectura no asume como arquitectónicos. De hecho, esto de Wainwright fue hasta discutido por otros críticos y demás, porque Wainwright, su crítica al edificio de Owen Moss básicamente consistía en el carbón embebido, no sé cómo se dice en español, el carbón embedded carbon, ¿no? Es el carbón que está metido en el material de construcción, que era 5 veces superior al que hubiera sido admitido en un edificio en Londres. Como diciendo, pues esto no podemos seguir con esta arquitectura, ¿no? Y críticos, Wainwright tiene 38 años, a mí es muy joven, pero críticos de 50, 60 años le respondieron a Wainwright, eso no es arquitectónico. Y esta cosa de ya fractura, yo creo que es una fractura, ¿no? O sea, de jóvenes o generaciones que dicen, no, sí es. O sea, para mí la arquitectura es saber cuánto carbón está incrustado y cuánto carbón desprende la construcción y el uso de un edificio. Para ti es las proporciones, la forma y Le Corbusier, no sé cuánto. Para mí, sí, pero ya no es solo eso. Son otras cosas. Y ese cambio es visible. O sea, creo que está ahí. Igual ahí creo que me surge una duda que tal vez va a abrir la conversación hacia el lado más de la universidad, de la formación, que, o sea, solo como para contextualizar, yo estando en Chile, sí, como comentaba, era asistente a algunos cursos y ya luego como que me salí, vine acá, trabajé en varios despachos y ahora, este año principalmente, estoy volviendo y estoy dando clase. Pero por un lado veo que las generaciones son muy diferentes, pero pareciera que el programa curricular y los profesores y como ese aparataje más institucional no está teniendo tantas estas reflexiones. O sea, al menos en las universidades donde he tenido la oportunidad de estar ahí viendo qué está pasando. Porque sí, creo que los estudiantes sí tienen otra mirada, pero pareciera que vienen con esta mirada y viene un profesor que dice que la arquitectura es esto. Ajá, sí. Y entonces como que nuevamente ya te cierra. Y sé que hay universidades, especialmente en posgrado, y las universidades probablemente, o sea, el mismo hecho de tener a Jaque de director en Columbia también habla de un cambio en la manera de entender la arquitectura también. Pero aquí en México
Y bueno, yo en Chile creo que igual hay algunas escuelas que todavía siguen muy, muy tradicionales. Ese cambio no va tan avanzado en la formación, o quienes están encargados de ir acompañando el proceso de formación. No sé qué opinas. Sí, no, pero además, yo creo que tomando en cuenta, por ejemplo, o como ejemplo el caso de Andrés Jaque en Colombia. Por supuesto, lo que plantea Andrés y los temas que está tratando, incluso él mismo como digo, una persona con lo que Andrés estudia, hace, defiende y propone y demás, que es una ganancia que esté como director de una escuela así y demás. Pero al mismo tiempo no podemos cerrar los ojos a que el aparato académico, en este caso gringo, porque hace mucho eso, lo que hace es como que ponerse al día, asumir estos discursos, neutralizarlos de alguna manera, porque sigue siendo, y eso es algo que comenta mucho Cruz García, que con Natalie Frankowski son los de Why Think Tank, esos arriesgos muy, que entre sus propuestas está de pensar una arquitectura antirracista, pero muy radicalmente y muy, muy en serio. Una escuela como Columbia, que te cobra, no sé, $50,000 el semestre, por más que tenga los discursos incluyentes que Andrés está metiendo, nunca va a ser incluyente. O sea, Siempre va a haber un sesgo. Sí, exacto. Pero por otro lado, lo que es curioso, al menos no sé cómo pasa en Chile, pero a mí me pasa en México, los discursos que se están manejando en la academia gringa de inclusión, de antirracismo, de reconocimiento del papel racista, clasista, de segregación de la arquitectura, no los asumimos acá. ¿No? Asumimos que es algo que pasó en Estados Unidos porque pues, allí tuvieron esclavos, ¿no? Acá no. Acá somos un país mestizo, no sé qué cosas, ¿no? Y no aceptamos, o sea, hablas en México, no sé, de cuartos de servicio y lo que implica como estrategia de segregación arquitectónica y espacial, y los arquitectos vuelven para otro lado. O te dicen, bueno, es que esa es la costumbre acá. Pues así como estamos hablando de racismo y de exclusión y segregación en Estados Unidos por bla, 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 podemos hablarlo acá. Y no asumimos esos discursos plenamente en México, creo que porque socialmente está estructurada de cierta manera que, digamos, lo voy a decir muy, muy brutalmente, pero creo que no es tan falso. La mayoría de los arquitectos o de la arquitectura que se piensa y que construye el mainstream arquitectónico en México, o son blancos o estamos blanqueados intelectualmente. Sí. O sea, es la blanquitud, es decir, la blanquitud, ¿no? Entonces, es burguesía blanqueada o blanca, ¿no? Entonces, negamos, o sea, estructuralmente negamos esta idea de que es un país tan racista, tan clasista, tan segregador como Estados Unidos, y que eso se inscribe materialmente en los espacios, ¿no? Y entonces, no actuamos en relación a eso. Entonces, creo que en nuestros países a lo mejor es hasta peor, pero no sé en Chile, o sea, pero que en México es hasta peor, porque es un discurso que lo vemos a distancia, que incluso si nos parece interesante decimos, pero aquí no pasa eso, y seguimos manteniendo estructuras tanto académicas como de diseño y de producción de espacio que mantienen esas lógicas de segregación y no las reconocemos, ¿no? ¿Y no será, pregunta para vos, que también justo por eso el gremio de la arquitectura se tarda tanto en fracturarse? O sea, me refiero a que hace poco seguro escucharon que en Hollywood estuvo toda esta protesta de los actores por cómo se están llevando a cabo las cosas y tienen un sindicato. Tengo muy presente que una amiga, su novio está como en todo este gremio del cine y como que dicen nosotros también tenemos un sindicato y de repente es como, ¿y por qué en arquitectura no pasa? ¿Y por qué en arquitectura nos tardamos tanto en fracturar el discurso? No sé qué piensen, tal vez tiene algo que ver con lo que decías, que de repente como que no queremos ver estas cosas, como no, aquí no pasa, o sea, no sé, desde su punto de vista. Está difícil la pregunta, yo creo. Porque pienso en lo mismo de las escuelas. Bueno, creo que sí, algo que sí he notado un poco es una falta de crítica. Porque creo que aquí en México, creo que en Chile también pasa, pero aquí no, aquí creo que mucho más porque aquí hay una herencia cultural, histórica muy fuerte y que entiendo que la manera o cómo se entiende la educación pública en México en parte es entender esta herencia de muchas otras culturas y generaciones anteriores.
Entonces, creo que en arquitectura también hay algo de entender la historia como, o el ámbito de humanidades en arquitectura, o la investigación incluso, como algo muy histórico o contextual. Pero no hay una investigación tan crítica al rol del arquitecto realmente en el momento de estar diseñando. Creo que al menos mi escuela sí tuvo algo de eso, pero también creo que en Chile pasa que la herencia histórica no es tan fuerte porque somos un país, o sea, desde siempre tenemos esta idea de que somos un país muy pequeño, que no tiene historia, que no tiene identidad, que la historia como que algo que pasó. Y desde la modernidad, y bueno, principalmente desde el golpe de Estado, es que se empieza a construir la identidad de Chile. Pero aquí sí tienen esa herencia, y entonces pareciera que aquí, como viene una herencia muy fuerte histórica, esa herencia hace un peso muy fuerte que hace más difícil, creo, de ir fracturando. No sé, pero esa sería mi visión como extranjera. Y creo que es un tema súper complejo y que evidentemente abarca la arquitectura, pero se va hasta más allá de eso, que nos llevaría como que... Sí, otros episodios. Pero la construcción, porque la arquitectura tiene que ver mucho en la construcción de la idea de este país como un país mestizo, ¿no? Pero si lo vemos tan solo, por ejemplo, en cuestión de estilos, el tema de la recuperación de la arquitectura prehispánica, por ejemplo, a finales del 19, principios del 20, como mero estilo, como mera imagen, o sea, decir, arquitectura neoprehispánica y que tenemos, no sé, Manuel Amabilis o otros arquitectos que recuperan motivos y demás, pero donde la lógica de quién produjo, o los descendientes, digamos, de los pueblos originarios de esas culturas y demás, finalmente seguían viviendo y siguen viviendo en condiciones de marginación. Es muy, muy, muy difícil que tengamos como arquitecto, no solo que entre a la carrera, que la termine, que tenga un despacho y que además se ha reconocido en este establishment del gremio, de la crema y la nata de los premios y las portadas de revista y todo demás, un arquitecto que diga, pues yo soy un arquitecto Mije, o un arquitecto Otomí, un arquitecto, no los tenemos, y se vuelve problemático eso también, porque ¿cómo hablamos de esas arquitecturas cuando el mismo sistema del gremio, digamos, académico, medios, premios, bienales, colegios de arquitectos, margina todo eso, ¿no? Lo deja al margen activa o inconscientemente, ¿no? Porque tampoco es, no siempre es que seamos, aunque yo creo que ya el no reconocer ya nos pone en un lado como de medio malos, pero no siempre es que seamos malos, malvados, digamos, sino que no lo pensamos, no somos conscientes de eso, ¿no? Y cómo construir, o sea, si vemos actualmente el estado de la arquitectura de los pueblos originarios y demás, está para nosotros, y a lo mejor en parte como está para nosotros también de cierta manera en la realidad, como un objeto de curiosidad exótica casi, ¿no? De museo, de arqueología. No opera en nuestro imaginario, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo lo hice alguna vez en clase, ponerlas juntas, una planta arquitectónica del solar maya, ¿no? Eso que nos repiten los antropólogos. Veamos cómo viven los mayas que viven que no consideran que la casa es solo el espacio cerrado, sino todo el terreno, y cómo distribuyen el programa y bla, bla. Sí. Bueno, si ves una planta del solar maya y al lado pones una planta de una casa de Yungay Shigami o de Rui Nishizawa, la mitad de Sana, te das cuenta que ahí hay algo. O sea, que si esos arquitectos japoneses fueran mayas, seguramente lo hubieran llevado. Son condiciones materiales, económicas. No, se dice una bobada, pero hubieran llevado esa planta prehispánica a otro nivel y otras cosas. Pero como aquí seguimos en un nivel de marginación, exclusión, los mayas para allá y se vuelve como un objeto folclórico, de culto, de estudio, pero no como una, va a ser muy cursi mi frase, pero con una fuerza viva, digamos, en el motor de lo que es la arquitectura, ¿no? No estamos pensando la casa, la vivienda popular, o la vivienda, déjale de lo popular, la vivienda, no lo estamos pensando a partir de lo que nos puede enseñar el solar maya, ¿no? Y así nos pasa con muchas cosas, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver con cómo en México a lo largo de los siglos realmente se ha construido la idea de la identidad mexicana, del mestizaje, de todo eso, ¿no? Y sin reconocer
digo, se me quedó mucho en la cabeza una cosa que dice Yasnayelena Aguilar, es la lingüista Mije, que dice que al momento de la guerra de independencia, el 60% de los habitantes de México hablaban una lengua originaria, ¿no? Hablaban otra lengua distinta al español, 60%. Los 200 años de vida independiente redujeron ese 60% al 6%. O sea, los que nos encargamos de borrar la diversidad lingüística en México no fueron los conquistadores españoles, sino los conquistadores internos, ¿no? El colonialismo interno de nosotros, que decimos que integrarnos o un país mestizo, la integración es cuando el mije aprende español, no cuando nosotros aprendemos mije. Sí. Y eso pasa en el habitar, en el hablar, en el habitar y en todo, ¿no? Y entonces, si no reconocemos eso, seguimos... Ahí sí, ¿cómo fracturarlo otra vez por ese tema? ¿Cómo romper con esta mirada desde fuera, ¿no? ¿Cómo aprendes otras cosas, ¿no? Yo ahora que inició la planeación y después los primeros semestres de la Escuela de Arquitectura en licenciatura en Centro, yo una de las cosas que les decía cuando a mí me invitaron a la parte de pensar y medio estructurar la rama, digamos, de historia y teoría, tenemos que empezar, y en uno de los cursos sí se empieza con una lectura del Valle de México, geológica, geográfica, bla, bla, bla. Tenemos que empezar por entender eso, ¿no? Porque yo me acordaba, y estuvimos preguntando y demás, que sigue siendo así. Hace siglos, cuando yo estudié arquitectura, empezabas en las clases de historia con los griegos. Los egipcios son luego los griegos, los romanos, y te saltabas y luego llegabas al Renacimiento, el Barroco lo veías medio que así. O sea, todo lo veías mal, pero toda la historia de Europa. Sí, sí. Y Grecia, y si acaso lo de afuera era Egipto, ¿no? Nunca vino de historia de arquitectura china, de arquitectura de la India, de arquitectura de África. Y de arquitectura de México, nada. Cuando llegué al octavo semestre, que tenías clase de arquitectura prehispánica, era una clase, además, aburridísima. A lo mejor hubiera sido buena si yo estuviera estudiando antropología, arqueología, pero era una clase de el periodo clásico, no sé qué, en Teotihuacán y una figurita, donde no te explicaba realmente, lo veías como una cultura muerta, como arqueólogo, ¿no? Y mal arqueólogo. No entendíamos, o sea, no nos prepararon para entender, habiendo estudiado en una escuela en la Ciudad de México, el Valle de México. ¿Cuáles son las condiciones físicas, materiales, sociales, históricas, políticas, culturales de este lugar donde hace 3,000 años vivían los otomíes? O sea, no tenemos idea de eso, no nos preparan en eso. ¿Y cómo rompemos ese esquema para pensar una arquitectura distinta? Para sumar, o sea, porque todo este discurso de una arquitectura tropicalizada, ¿no? La verdad, sí, es una tropicalidad, pero como la de Le Corbusier en Argelia o la de los ingleses en la India, o sea, es de afuera para adentro, ¿no? No adaptada, no hecha por nosotros, sino adaptada desde afuera, ¿no? Impuesta de alguna manera. Creo que hay un punto muy importante o sea, a esto que igual me refería, como que hay una tradición, o sea, aquí tal vez por mi falta por origen o identidad, falta de arraigo histórico territorial. No, territorial tal vez sí, pero histórico. Aquí siento que hay una tradición constructiva que sí se manifiesta de alguna manera, pero pareciera que no está academizada en la arquitectura. Pero sí se manifiesta en cosas, o sea, se manifiesta en la manera de construir igual, creo. Como esta cosa que en las escuelas pareciera aquí, que también le dan mucho énfasis a la obra o a la construcción en general, y especialmente en los despachos ver que gran parte del proyecto se resuelve en obra, siento que en otros países no pasa eso. O bueno, sí a veces pasa, se cae un poco en ir o acercarse a la historia o a las tradiciones constructivas desde un punto de vista más estético o sí, de rescatar esto porque está casi que de moda. Pero igual hay algo que sí se tiene, solo que pareciera que en arquitectura no se lleva a la formación del currículo disciplinar y de formación. Sí. Es que eso es un súper tema, creo. En el número, y eso porque no es porque me lo sepa todos, no, pero me sé ese. En el número de agosto de 1951 de Arts and Architecture, la revista que editaba John Intensa en Los Ángeles,
está dedicado a México, la portada es obviamente Barragán, y ahora está Pedregal. Y hay un textito breve, buenísimo, de Max Cheto, que habría llegado, no sé cuándo llegó Max Cheto a México, ¿no? Pero estaba recién llegado a México, más o menos, sí. Y explica él, como un arquitecto formado en Frankfurt, que luego pasa por Los Ángeles y que luego viene a México, la diferencia entre trabajar como arquitecto en México que trabajar como arquitecto en los otros lugares donde había estado, ¿no? Y dice, básicamente, es que en México, dado que por muchas razones la gente que se dedica a la construcción no tiene una formación técnica que sea capaz de leer los planos y de hacer las cosas y bla, 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 el arquitecto tiene que estar a pie de obra, dirigiendo, llevando la obra, y esa es una condición que solo me he encontrado en México, dice Max Cheto, donde el arquitecto está todo el tiempo al pie de la obra para que las cosas salgan como él cree que deben de salir, ¿no? Y eso, y Cheto o sea, no le da ningún peso a eso, ¿no? O sea, como que, o al menos en ese breve texto se plantea así. Pero muchas veces en México eso se toma como de un lado romántico, ¿no? El arquitecto mexicano está en la obra, se mancha los zapatos, se mete... Pero lo que es, iba a decir interesante, pero realmente es trágico, este texto 51, que 70 años después sea la misma condición. Quiere decir que el nivel de ingresos, de conocimiento, de vida de los trabajadores de la construcción no ha mejorado nada en 70 años. Quiere decir que los arquitectos estamos muy contentos en ensuciar los zapatos porque la gente sigue sin tener la capacidad técnica de saber leer un plano y no sé cuánto. Y su nivel de vida está en correspondencia a eso, ¿no? O sea, quiere decir que cuando pensamos que Teodoro inventa o empieza a usar el concreto martelinado para borrar la huella de la mala mano de obra del trabajador mexicano, pero ¿cómo la borra? Con mano de obra barata, porque el martelinado es un pobre tipo que está durante horas haciendo con un sueldo mínimo y te aprovechas de un trabajo prácticamente de esclavo. O sea, alguien que está horas haciéndole con el martillito en un muro para que el arquitecto esté contento con el acabado, es un trabajo de esclavo. Sí. Y entonces que como arquitectos pensemos, porque lo hizo Teodoro, pero el gremio pensamos, qué buena idea, ¿no? El borrar la falta de conocimiento técnico o de technical skill, de habilidades técnicas de los trabajadores de la construcción en México, borrarlo, abusando de su tiempo y de su mal sueldo para ponerse a martelinar, repitiendo ahí serían 30 años después de lo que dijo Cheto, el mismo esquema, y hoy que vuelve a repetirse, quiere decir que algo está muy mal allí. O sea, seguimos construyendo esta arquitectura en base, por un lado, lo que hablamos al principio, de la precarización de los empleados de los despachos y de la explotación y precarización de los trabajadores de la construcción. Sí, exacto. Y que todavía las narrativas de la arquitectura siguen romantizando eso, ¿no? O sea, ahora lo vemos con más claridad, ¿no? De, oigan, esto es explotación. Sí. Pero te lo venden, o los discursos de Archistars es romantizar todo eso. Y eso es muy triste. Y seguir replicando como todos estos modelos hegemónicos que también en la escuela, ¿no? Los sistemas constructivos que utilizamos, que acá en México tal vez sí estamos más ensuciándonos las manos y las botas yendo a obra, pero mucho también de lo que nos enseñan es a construir en ciudades. Y entonces, ¿dónde queda lo rural? ¿Dónde queda sí seguir reconstruyendo con estos sistemas constructivos que están ahí en México, que todos los vemos o que pasamos o que vas a ver a tu abuela o lo que sea, y están ahí, pero ya los dejamos como muy atrás? ¿Y por qué? Pues porque las ciudades también están muy condicionadas a ciertas trazas, a ciertas dinámicas que ya no nos permiten seguir usando estos sistemas constructivos que teníamos ancestrales y que en algunos lados siguen pasando y siguen siendo muy efectivos, pero nadie los va a publicar en una revista, o medio sí, como es siguiendo romantizando, como la mezcla entre sí lo rural y lo artesanal y estos sistemas constructivos más la arquitectura vernácula con el ingenio de este arquitecto que hasta siente que se adueña de eso. Incluso si ahora que contabas esto, y tú nos vas a tener que explicar bien porque tú vienes de allá. Me quedé pensando en algo que platiqué hace varios años con Juan Román, el director fundador de Talca, ¿no? A mí se me hace bellísima su idea de decir, no puedes hacer arquitectos diseñadores de aeropuertos y de hospitales y de hoteles en todos lados. No lo puedo hacer en Talca. O sea, Talca no es Santiago y la escuela de Talca no puede ser la Católica de Chile. El contexto es totalmente distinto. Entonces, lo que voy a hacer, dice Juan, es
que estos muchachos, hijos de campesinos, hijos de gente que trabaja en la tierra y demás, aprendan a hacer mejor lo que ya hacen sus padres, ¿no? Una cerca, un techito, y eso es bellísimo, y tan bellísimo que terminamos publicando libros. Pero ¿qué pasa después de 10 años? O sea, hay un momento en que todos los hijos de los granjeros ya tienen un arquitecto, ¿no? ¿Y qué sigue? O sea, ¿en qué momento eso, no sé, tú cómo ves Talca, siendo de allá? Yo, de hecho, nací en Talca. Mira. No, pero viví muy poco tiempo en Talca y mi familia sí es de Talca hacia la cordillera. Mi papá, o sea, sí, de San Clemente, una zona que conozco mucho, a pesar de no haber vivido ahí. Y en el momento que surge esta escuela, fue transgresora tanto, o sea, entendemos que fue tanto en Chile como fuera, marcó como precedentes en otras maneras de estudiar arquitectura, de enseñar arquitectura. Para nosotros, porque fue más o menos contemporánea, creo, a cuando yo estudié. Entonces, saber que para el proyecto de título los estudiantes de Talca estaban haciendo algo construido uno a uno en una comunidad como para los temporeros de la plantación de maíz, y nosotros gastando dinero en hacer unas maquetas que no tenían sentido, era como, wow, están haciendo otras cosas. Y tiene más sentido, ¿no? Sí, De cierta manera. pero sí pasa que actualmente yo en el gremio de arquitectos como mainstream, pero de Chile, creo que conozco a unos 2 o 3 que se dediquen a construir en provincia. Y en provincia-ciudad, porque igual están, o sea, y la arquitectura chilena fuera de Chile, la que más se conoció fue esta arquitectura aislada, prístina en el paisaje, en el lago, en la montaña, en la cordillera, que no está en la ciudad, pero no es un entorno rural como campesino. Entonces, realmente no sé a qué se están dedicando hoy esos arquitectos. Yo no sé si están efectivamente trabajando, no sé, en sus municipios, regularizando planos, o si tuvieron que dedicarse a otra cosa, porque también el gremio de arquitectos allá en Chile es bastante pequeño, los que son mainstream, como esta arquitectura de autor, y el resto, gran parte, trabaja en inmobiliarias, porque allá el desarrollo inmobiliario es, o sea, brutal, en ciudades grandes. Entonces, estos arquitectos que viven, o sea, que se criaron en provincia, que estudiaron en provincia y decidieron quedarse en provincia, no sé, desconozco realmente qué están haciendo. Y creo que sí es algo que sería bueno ir reflexionando también con Juan Román, con la Universidad de Talca. O aquí también, porque, o sea, sí se conocen estos despachos, estas oficinas que hacen arquitectura rural o se involucran más con comunidades, diseño participativo, construcción social del hábitat, pero no sé si muchas trabajan en un ámbito más desconocido para los discursos y narrativas hegemónicas, o si realmente son muy pocas. Sí. Pero entonces podríamos estar regresando al principio y decir, a lo mejor arquitectos sí son en la tradición esta griega, ¿no? O sea, el que coordina al equipo de trabajadores de un edificio importante, público, complejo. A lo mejor hacen falta arquitectos para hospitales, aeropuertos, para planeación urbana, para arquitectos urbanistas, para grandes temas que requieren como esta planeación, y ya con eso, o sea, y entonces otra vez limitemos necesitamos, suena como muy maoísta, ¿no? Como Estado central. Este año o esta década vamos a necesitar 100 arquitectos, se cerró, o sea, sí. no hay para más, ¿no? Pero, por otro lado, pues hagamos mejores escuelas, mejor. A todos esos que entramos a la escuela de arquitectura para ser arquitectos y terminamos editando revistas o vendiendo muebles de baño, que nos eduquen para ser buenos constructores, que nos eduquen para saber cómo hacer, un poco como Juan Román, cómo hacer bien una barda, cómo hacer bien un techo, cómo hacer bien una banqueta, cómo hacer bien un jardín. Entonces, realmente, pero sin estas aspiraciones de que, como yo soy Norman Foster, yo debo de ganar una millonada no, pues tú eres como el carpintero, tú eres como el panadero, tú eres como el zapatero, haces bien él hace bien bolillos, él hace bien banquitas, tú haces bien bardas, o haces bien techos, o haces bien casitas. Y si es algo más complejo, pues sí, está el plan central de la ciudad, no sé cuánto, pero aprendamos otra vez a construir un entorno agradable, un entorno compartido, ¿no? Y eso de otra manera, ¿no? Pero la aspiración jerárquica de volverte arquitecto, autor, como que
desmantela todo eso, ¿no? Porque tú ya no puedes, en nuestro imaginario, en el que nos han vendido, nos lo tragamos y lo repetimos y lo reforzamos, creemos que tenemos la obligación de ser creativos, originales, innovadores y no sé cuánta cosa. Y entonces trabajar con la tradición constructiva de tu gente, con los gustos o sea, que cuando te dice, oye, pero yo quiero que mi casa sea así. No, eso es de mal gusto. Tú no sabes nada, tú no has estudiado. Yo he visto la obra de Le Corbusier, pero sí, pero Le Corbusier no vivía aquí en Iztapalapa, ¿no? O sea, todo eso nos hace ajenos al mundo o al medio donde estamos trabajando, ¿no? Y está feo eso. Sí, o sea, creo que al final dejar de romantizar el discurso a algo más real va a ayudar a fracturar más la idea que tenemos y el sistema, el gremio en el que estamos, en el que todos, bueno, la mayoría de que estudian arquitectura estamos dentro. Y entonces, tal vez, pues pueda existir un entendimiento del espacio construido no tan ajeno a lo que realmente necesita la gente y a dejar de ser tan aspiracional y sí, pues sí, muy impositivo, sí, ¿no? Entonces, creo que esa es mi reflexión de esta conversación. Sí. A mí creo que igual me ayuda creo que se me abren otras preguntas que las podemos tocar tal vez en otra segunda o tercera. Porque, o sea, igual me surgen dudas de si nos centramos como, bueno, están estos arquitectos, luego están los que nos forman como para ser buenos constructores. ¿Dónde quedamos los que no hacemos nada de eso? Solo ahí también. No, digo, sí. Seguramente hay lugar, o sea, porque tenemos que inventar un lugar para nosotros, ¿no? O sea, pero si decimos, yo pensando en mí, ¿no? La escuela es otro asunto porque a lo mejor sí hay, absorbe más gente y puede funcionar de esa manera, pero también puede ser arquitecto editando revistas. Sí. No, es que no. Pero ¿cuántas revistas de arquitectura va a haber? Sí, eso es cierto. O sea, no es... Y no porque sea súper... sino porque también eso es... voy a derramarme una lágrima, pero es un medio en extinción, ¿no? O sea, por los medios electrónicos y demás, sí. Existen ahora 10 revistas de peso internacional en el mundo, ¿no? O sea, y las otras chiquitas interesantes, pero aparecen y desaparecen. Entonces, decir que... Pero si asumimos que parte de la arquitectura tiene que ver con... Y vamos a darle vueltas otra vez, porque sí o no, pero con contar historias. Yo me acuerdo cuando vino Francis quería dar su conferencia aquí en México. El tipo es un extraordinario contador de historias. Y cuando te lo imaginas en Gando, su pueblito, su pueblo natal, llevando a toda la gente, convenciéndolos de hacer algo, de construir la escuela, no sé cuánto, y platicándoles y diciéndoles, porque aparte se lo hacen por trabajo comunitario, todas esas cosas, pero el diseño de ese arquitecto que ahora ya es un Pritzker, que tiene su despacho en Berlín, no sé, ¿verdad? Es porque les cuenta una historia que los involucra a todos, ¿no? O sea, si el arquitecto también es un contador de historias, pues también las puede contar haciendo cine, haciendo no sé qué, no sé cuánto. Yo ponía hace poco el ejemplo, sigo a Sayark en Facebook, y ponen que es una escuela muy singular, muy específica, ¿no? Muy rara también. Y entre los alumnos destacados que te van presentando para que veas la gama de posibilidades que hay, estaba uno que no me acuerdo si era video o tenía nada más el texto, se presenta y lo que hace es, lo digo así porque suena chistoso, pero es literal, diseña pelos de monstruos en Hollywood, para películas de animación, ¿no? O sea, el vello del monstruo, cuando se mueve el monstruo y hace eso, que es súper complicado para que se vea realista, no sé qué, no sé cuánto, y es un trabajal, lo hace un arquitecto, bueno, en ese caso es un chavo que estudia arquitectura y que se fue metiendo en software, ¿verdad? Y que ahora sabe, porque finalmente es diseñar una cosa, una forma que responda a cierto, sí, todo eso, y Sayers no tiene empacho ni vergüenza en decir que el que estudió arquitectura, al contrario, lo presume, ¿verdad? Entonces, si asumimos también es asumir como la condición técnica de la arquitectura, ¿no? Es una técnica. Una técnica en el sentido, ahora también podemos griego, ¿no? O sea, una técnica, hacemos cosas. Y esas cosas pueden ser desde una revista, una exposición, los pelos de un monstruo o un aeropuerto, ¿no? Pero si tenemos la capacidad de todo eso hacerlo, además involucrados con las comunidades donde vivimos, con la gente con la que vivimos,
y tomando una posición que yo creo que tenemos que hacer. Es más, siempre tenemos una posición política. Sí. Solo que el que no la dice es porque está de acuerdo con el status quo. Sí. Entonces, si somos capaces de hacer eso, pues a lo mejor vamos empujando, abriendo grietas y empujando hacia otro lado, ¿no? Sí, creo que esa reflexión está, o sea, va muy acertada a ese punto, que podemos contar historias o podemos entender ese panorama general, lo podemos aplicar a distintas áreas, que pareciera que es parte de nuestra formación, pero lo que haría falta, y es lo que tenemos que seguir trabajando, es involucrarnos de manera mucho más real con el entorno en el que estamos desarrollando nuestra actividad, ya sea construido, digital o lo que sea, pero no entenderlo de esta mirada tan de Dios, ¿no? Sí. Sí. Creo que el punto que veo en común de todos estos perfiles que estamos hablando y épocas que han cambiado es esta persona que tiene la agencia para crear algo, llevar a cabo un objetivo, Un proyecto, ¿no? un proyecto, de cualquier manera, ¿no? Y creo que eso está interesante, ¿no? Al final de cuentas, como tratar de regresar a ese origen, ven cuál es el patrón y seguir definiendo en esta discusión eterna de quiénes son, bueno, más bien qué es arquitectura y quiénes son los arquitectos. Entonces, Sí. pues, qué buena plática, Alex. Sí, No, muchas la gracias. pasé también muy bien. No, hombre, pues, Que se repita cuando quieran. sí, tenemos que gracias. invitar muy seguido, nos estás felices. Y pues nada, Alex, pues ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Pues tengo un ex Twitter que se llama Otro Blog, que creo que lo tengo abandonado desde hace 2 años o 3 años. A veces entro y lo veo, pero entonces ahí me encuentran, pero no muy activo. Creo que también soy otro blog en Instagram, donde ya subo de repente más cosas, fotitos tontas, que en ex Twitter. Pero sobre todo, pues trato de escribir regularmente. A veces, bueno, mi objetivo es lograrlo una vez a la semana, pero a veces por lo menos 3 veces al mes en el sitio web de Arquina, ¿no? Y aparte, pues editar la revista y todo eso. Pues ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos que están escuchando. Nosotras somos Camila y Karina y nos pueden seguir en otros puntos entregables en Instagram. Sí. Y Y nos pueden escribir también a otrosentregables@gmail.com por si tienen más ideas, o sea, quieren conversar con nosotras sobre esto que estamos, o sea, abrir la conversación que tuvimos ahora con Alex, si es que quieren ustedes seguir aportando de alguna otra manera, tienen otras ideas, o también, sí, escuchar sus opiniones y sobre las reflexiones que tuvimos hoy en esta conversación. sí, para nosotras es muy importante justo que esta conversación se siga llevando a cabo, todas estas reflexiones. A nosotros nos encanta leerlos y pues invitarlos nuevamente a que pues, nos escriban. Sí. Pues gracias. Gracias. Cami, gracias, Alex. No, gracias Camila por la invitación y Nos vemos sigamos pronto. entregando otras cosas. Muy bien, perfecto. Bueno, pues, Gracias. Gracias. Hasta luego.